Diálogo frontal, argumentado, sin compromisos, sin confrontación. Análisis plural. Buscamos verdades completas de la realidad nacional. En Coyuntura, iniciamos la entrevista del día. Amigos, amigas de Coyuntura, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar de nuevo en sintonía con nosotros. En el programa de hoy está invitado el escritor, periodista y político uruguayo-ecuatoriano Quinto Lucas. El ex vicecanciller de Ecuador es ganador de varios premios y reconocimientos internacionales y es autor de más de 25 libros de distintos géneros. Buenas noches, estimado Quinto, y gracias por acudir a la cita con la audiencia de nuestro programa Coyuntura. Buenas noches, un saludo cordial para usted y un saludo cordial para todos los amigos y amigas que están viendo Coyuntura. Y comenzamos esta entrevista hablando de la tan temida corrupción. La pandemia del coronavirus confinó en sus casas a 17 millones de ecuatorianos durante 3 meses, tiempo en el que han surgido numerosas denuncias de corrupción en el sistema sanitario del país, que transitan entre la espectacularidad, como la llamaron algunos, la espectacularidad de los casos y la indignación de la población, la indignación de los ecuatorianos. Bolsas para fallecidos a $148, cuando en el mercado se cotizaban a 12. La supuesta entrega de coimas para recuperar cadáveres y denuncias de sobreprecios en la adquisición de insumos médicos y medicinas para hospitales en plena cuarentena figuran en la parrilla de investigación de la Fiscalía. Además, se cuentan decenas de allanamientos y detenciones, algunas tan llamativas como la del expresidente Abdalá Bucaram, donde se encontró, en su casa encontraron un cargamento de insumos médicos. Por lo tanto, la corrupción se ha convertido en un problema cultural como marco formativo y conductual predominante en la sociedad ecuatoriana y sin duda a nivel mundial. Y esta a su vez ha perdido toda la credibilidad en el poder público y el poder político. ¿Qué opina usted, estimado Quinto? Bueno, no hay duda que la corrupción se ha transformado en algo que viene desde lejos y que está en todos los niveles. Está a nivel de lo público o del Estado, que es donde más se ve, pero también está a nivel de los empresarios, a nivel de los sectores privados y a nivel de la ciudadanía, que a veces cree que sacar ventaja es lo mejor para vivir o para sobrevivir. Entonces, la corrupción sí está enraizada como un problema cultural. Yo no creo que sea una cuestión ya cultural de todos los ciudadanos, sino es algo que se va arraigando o enraizando en los distintos ciudadanos y va quedando en el imaginario como una cosa que ya no preocupa. Claro, cuando se dan cosas como las que se dieron en la pandemia, que tiene que ver con la salud, además en un momento en que morían miles de personas en Guayaquil, bueno, después en Quito, pero sobre todo en principio en Guayaquil, eso indigna mucho más a la población. Pero si nosotros vemos las encuestas en general, el tema de la corrupción no es el tema principal que le preocupa a la población le preocupa los temas económicos, el desempleo, pero no el tema de la corrupción, porque a veces no se sabe explicar que el tema de la corrupción también tiene que ver con esa falta de empleo, con el problema económico. Es un problema que ya está enraizado, y cuidado, no es solo en el Ecuador, tal vez en el Ecuador porque nosotros lo vivimos, pero es en todos los países en menor o mayor medida. Estimado Quinto, uno de los casos de corrupción que se registró en la pandemia, durante la pandemia, y que escandalizó al país fue el de la compra de mascarillas con sobreprecio
en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Desde entonces, las denuncias y allanamientos no han parado. La mayoría de casos apuntan a los hospitales y a la compra de medicamentos e insumos médicos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Hasta en las fundas de cadáveres, como apuntaba antes, hubo sobreprecio del 1.311%. Parece que el gobierno ha estado de ojos vendados, diría yo, en medio del dolor y del sufrimiento. ¿Qué pasa con la oferta del gobierno de llevar adelante una cirugía mayor contra la corrupción, como propuso el actual presidente Lenín Moreno al comenzar su mandato en el año 2017? Bueno, en realidad lo que más indigna, como decía antes, es que se utilicen formas de corrupción en un momento tan desesperado que vivía la gente, porque tenemos que recordar lo que estaba pasando, que se encontraban cadáveres en las calles, que tuvieron que inventarse inclusive cajones de cartón para poner los cadáveres, que cambiaban los cuerpos de las personas de unas familias a otras. Todo eso que golpea muchísimo al ser humano, y mientras ocurría eso, estaba pasando esto otro, o sea, fundas con sobreprecio, mascarillas con sobreprecio, el reparto de los hospitales, porque hay una denuncia que se repartieron los hospitales de acuerdo a los apoyos que tenía el gobierno. Entonces, eso indigna muchísimo más a la gente porque se está jugando con el ser humano. Toda la corrupción indigna, pero mucho más esta, que es en un momento de pandemia. Realmente el gobierno no hizo nada durante la pandemia porque más bien fue muy negligente en el tratamiento de la pandemia en sí, y gran culpa de la cantidad de muertos que existieron fue por el mal manejo de la emergencia por parte del gobierno, pero además esa promesa de combatir a la corrupción no se ha cumplido en nada. No se ha cumplido en nada porque además el propio gobierno es el que fomenta la corrupción. Si nosotros vemos quiénes tuvieron vínculos con la corrupción a nivel de los hospitales, a nivel de, en la época de la emergencia y en todo este momento de la pandemia, son personajes que tienen algún vínculo con el gobierno o que fue por determinados acuerdos con el gobierno. El reparto de hospitales es un acuerdo con el gobierno y está denunciado ahí por los distintos sectores. Pero además hay otro tema que es importante y que a veces la gente no lo toma como corrupción, pero es la peor forma de corrupción, que es la judicialización de la política. Y además la utilización del Poder Judicial como una forma de persecución, pero además las formas que utiliza ese Poder Judicial terminan siendo corruptas. ¿En qué sentido? Cuando se toma a una persona y se le dice, si tú nos dices tal y tal cosa, vas a ser testigo protegido y por lo tanto vas a tener menos años de prisión, pero si no lo dices, nosotros te vamos a dar 9 años de prisión o lo que sea, como denunció uno de los testigos protegidos, Chicaesa, en el caso Balda. Digo que es la peor forma de corrupción porque se está fomentando en que cualquier delincuente termine diciendo, bueno, yo voy a decir, y puede decir cualquier cosa, inventarse cualquier cosa para que le bajen la condena. Entonces eso es una forma de corrupción tremenda, porque se está fomentando el invento de determinados personajes, pero no solo en esto de la judicialización de la política, como digo, cualquier delincuente puede decir a un narcotraficante, bueno, si yo les digo quiénes estaban conmigo, ustedes me bajan la pena, bueno, y ahí me invento. Eso es una forma de corrupción que a veces es difícil identificarla, pero es muy terrible porque está vinculado a la propia justicia. Entonces, tenemos un hecho cultural, un hecho político y un hecho de que la propia justicia se involucra en la corrupción. Es difícil. Sí, sería el caso de Pamela Martínez, en el caso Sobornos también se podría referir a eso, ¿no? Porque para entregar su
famoso cuaderno, el que fue prueba, ¿no? En el caso de sobornos, le rebajaron la pena a 9 meses. Claro, imagínese que primero se inventa un cuaderno, porque eso es una prueba forjada. Primero porque además ese cuaderno, primero se dijo que había sido escrito en aquel momento en el que supuestamente se cometieron los sobornos. Después se dice que no, que fue hecho en otro momento en un viaje de Pamela Martínez entre Quito y Guayaquil. Entonces, obviamente todo eso demuestra que hay mucho de forja ahí, de que se forjó ese supuesto cuaderno. Pero claro, al prometerle a ella, bueno, si tú dices esto, o así no se le diga si tú dices esto, en el momento en que a una persona se le dice, si tú dices todo lo que sabes y yo te rebajo la pena, estás cometiendo una corrupción porque esa persona puede estar inventando. ¿Cómo tienes pruebas de que esa persona no está inventando? Aquí es peor porque se forjó un cuaderno y se forjaron pruebas, pero inclusive si no hubiera ocurrido eso, en cualquier caso es una forma de corrupción. No se puede, porque por ejemplo, mientras Pamela Martínez inventó ese cuaderno, que después, bueno, apareció ese cuaderno, empresarios que son los corruptores no están ni siquiera presos, ni fueron juzgados. Entonces hay una doble moral para tratar la corrupción. Es como que unos sí son supuestos corruptos porque es necesario sacarlos de la palestra política y otros que son los que realmente manejaron el dinero, los empresarios, no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado con Odebrecht? Entonces, sí, y eso también es parte de una cultura que se está creando, la doble moral en el tratamiento a la corrupción. Y eso sí es terrible porque se empieza a trasladar a las generaciones más jóvenes. Y justamente lo que tenemos que tratar de la corrupción es desterrar el imaginario ese que existe y que se ha ido imponiendo en la gente, en la población. Así es. Estimado Quinto, regresando un poquito a las declaraciones del presidente Moreno, él comentó a través de su cuenta de Twitter hace poquito que, de hecho, dijo en sus palabras, debemos ser implacables contra la corrupción. Hace pocos días dije que la guerra contra la corrupción tenía que endurecerse, caiga quien caiga, mano firme pone con el hashtag. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos ni juicio, ni condenados, ni responsabilidades políticas claras y definidas en esta guerra contra la corrupción que ha enarbolado el presidente Moreno. La justicia no funciona de la misma manera para todos y todas. No, si él fuera implacable y si fuera transparente, lo primero que haría es poner sobre la justicia y exigir que le juzguen a él por todas las denuncias que hay, los INAPAPER, tantas cosas que hay de denuncia contra él. Si fuera transparente, no tendría ningún temor en que la justicia realmente abra juicios contra él. Entonces ahí estamos viendo que hay algo escondido o por lo menos no muestra la transparencia que debía demostrar. Pero más allá de eso, hay una cosa muy clara y que lo han dicho distintos juristas que a veces no tienen una visión política determinada, sino que son amplios, y han dicho que aquí hay una persecución clara y una participación desde el gobierno central en la justicia. En cómo se eligió a la fiscal, que no dio con las notas necesarias para haber sido elegida, pero además cómo ha actuado la fiscal. El caso de Pamela Martínez es uno por las denuncias que hay, pero en general hasta cómo se ha expresado y cómo ha tenido determinado vínculo muy directo con el gobierno. Entonces, por lo tanto, mientras se persigue a unas personas utilizando la justicia, pero para hacer una persecución política, el presidente ni siquiera transparenta las denuncias que hacen contra él, por lo menos ofreciéndose a que lo juzguen. Volvemos a la doble moral, que es la doble moral en lo cultural, es la doble moral en lo político y la doble moral ya en la utilización de la justicia para mirar la corrupción.
La evasión fiscal es verdaderamente criminal en esta zona del mundo. Como ejemplo, en nuestro país hay 280 millonarios cuya fortuna representan el 7.8 veces la inversión del Estado en educación y equivale al 32% del Producto Interno Bruto. Como bien mencionó Oxfam y como también se ha evidenciado a través de tantos casos de corrupción, la acumulación de riquezas no es solo fruto del esfuerzo, es también el resultado de políticas gubernamentales que privilegian a pocos, negándoles el derecho a muchos. ¿Cómo combatir esta lacra? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanía? Imagínese usted que se votó un plebiscito para que quienes tienen dinero offshore en paraísos fiscales no participen, no sean funcionarios públicos y por lo tanto no participen en las elecciones. Un candidato como Guillermo Lasso, que fue denunciado y que fue demostrado en distintas denuncias en investigaciones periodísticas, no del Ecuador, sino de afuera del Ecuador, han demostrado que él tenía dinero offshore, porque ahora capaz que cambió las cuentas. Sin embargo, es este candidato. Entonces, a veces las leyes no necesariamente son soluciones, porque aquí fue la población que votó en el plebiscito y la población consciente de que sabe de que quienes llevan el dinero al exterior es o porque no han pagado impuestos, que es lo fundamental, o porque están tratando de lavar dinero. Esa es la realidad, porque ¿por qué se va a tener dinero en paraísos fiscales? Y mucho más estos sectores. Entonces hay que hacer cumplir las leyes que hay, pero como digo, a veces las leyes no necesariamente... Yo sigo creyendo más en que la gente debe darles su merecido, digamos, cuando se presentan en las urnas o, como se dice en otras partes, en otros países, escracharlos a esos personajes que son claros que no han pagado impuestos o que porque a veces no han pagado impuestos y otras veces el propio gobierno, como ha ocurrido ahora, que el gobierno dejó de cobrar impuestos a muchos sectores, banqueros, grandes empresarios, y sin embargo en la ley humanitaria termina perjudicando a los trabajadores, en la supuesta ley humanitaria. Entonces, yo creo que solo el escrache de la población, sea en las urnas o sea inclusive directamente, es lo que puede tal vez mover, no creo que mueva la conciencia, pero por lo menos mueva a la gente a sentir mayor indignación. Las leyes son necesarias, pero ya, como le digo, esta ni siquiera se cumple. La corrupción en contextos de crisis económica afecta de manera desproporcional la moral nacional y el ánimo de la población. Esto lo hemos visto ahora con la pandemia. Por ello, afecta también la capacidad de construcción de capital humano. Los jóvenes no ven incentivos a superarse porque el mérito no prima. Si no tienes dinero para pagar un puesto de trabajo, si no tienes padrinos para irte a un puesto de trabajo, pues qué pena. La población en general aprende a incumplir la ley, a deslegitimar la autoridad estatal. ¿Qué debemos hacer en estos casos? ¿Cómo podemos incentivarnos para no incumplir la ley y para no ir por el camino de la corrupción, incluso corrupción a menos escala, porque muchas veces no necesitamos de grandes cantidades de dinero? Bueno, cuando un joven ve que desde el gobierno dicen que están combatiendo la corrupción y sin embargo eso no ocurre, obviamente el joven dice, bueno, me están mintiendo y si ellos me mienten y están en el gobierno, bueno, yo, ¿cómo hago para sobresalir en la vida? Tengo que buscar una fórmula fácil. Y eso es lamentable porque, bueno, son esos ejemplos. Pero también lo lamentable es cuando eso se empieza a ver desde muy niño. Por lo tanto, claro que lo fundamental es el trabajo en la educación, pero eso lleva tiempo, porque además es necesario un cambio cultural. Y un cambio cultural viene desde el trabajo en la educación formal y en la educación en otros ámbitos, por ejemplo, la educación popular, la educación en los barrios,
la educación a través de las organizaciones indígenas, sociales, laborales, todas las organizaciones que hay, deberían trabajar mucho más en el tema de combatir la corrupción. Pero no es solo no robes, sino todo lo que significa ese robo. Hablábamos de el no pagar impuestos, lo que significa el no pagar impuestos para que existan muchos más pobres. Y cómo robarle al Estado, no es que le estás robando al Estado, sino que te estás robando tú mismo, le estás robando a tus hijos, porque no van a tener posibilidades de una mejor salud, de una mejor educación. Eso tenemos que trabajarlo mucho más, y hay que trabajarlo desde niños, pero también en todas las instancias. No es solo leyes, no es solo represión, que también la es, sino trabajar desde la educación, desde las distintas formas de la educación. Estimado Quinto, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y con nuestra audiencia. Voy a rescatar la idea del cambio cultural porque parece ser que es el único incentivo que tendríamos en estos momentos y en este momento que atraviesa pues, Ecuador y también de alguna forma el mundo. Muchas gracias a usted y sí, y el cambio cultural lo pueden hacer los jóvenes, porque los que tenemos más años podemos intentarlo, pero quienes van a tener que hacerlo van a ser los jóvenes. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a los amigos y amigas. Muchísimas gracias, estimado Quinto Lucas. También voy a añadir que cuando la ley no es un producto de las auténticas exigencias sociales, cuando esta ley no mantiene una relación coherente con la realidad de un pueblo, se producen desfases, y lo hemos visto durante la pandemia. La administración de justicia es un botín político, se le acosa y persigue para procurar impunidad o para perseguir a rivales de turno. Los ecuatorianos sienten que la corrupción en la política es generalizada y admiten haber sido afectados de alguna forma de inmoralidad. A pesar de eso, este es el cuarto país que más tolera la corrupción en América Latina y el Caribe, según el más reciente estudio del Barómetro de las Américas. El estudio señala que la corrupción es una manera de influir en las decisiones públicas en 3 niveles: elaborando políticas para favorecer a determinados grupos, aplicando normas que favorezcan a grupos o personas y facilitando la evasión de la ley. El mismo estudio refleja que el 88% de los encuestados cree que por lo menos la mitad de los políticos está involucrada en actos de corrupción. Incluso el 31.5% estima que todos son corruptos. Que tengan una linda noche. Gracias, estimado Quinto Lucas, por participar en nuestro programa, en el programa Coyuntura. Un abrazo. Coyuntura. Información rigurosa, contrastada, análisis, opinión, argumentos, verdadera independencia y pluralismo. Coyuntura, realidad nacional.